Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estos últimos días hemos podido meditar en muchos temas que competen prácticamente al destino final de nuestra vida. Jesús nos ha hablado del juicio final, nos ha dicho que vendrán los ángeles, que hay la posibilidad de condenación. También nos ha hablado de la capacidad que tenemos para ser malos, ¿no? Nos había dicho que cuando llegue esta red y tome estos peces, entonces los que luego serán pescados serán buenos o malos. Es decir, que el ser humano tiene esta lamentable capacidad de llegar a la maldad, ¿no? Todo ese contexto del campo, la agricultura, también la pesca, son formas muy interesantes para que se nos quede en la memoria las figuras, las escenas. Y hoy, como que el Señor nos dice, sigamos profundizando en esto, ¿no? Y quisiera compartir con ustedes una reflexión que tiene que llevarnos sobre todo a nuestro ser interior, ¿no? A nosotros mismos. El día de hoy Jesús toma una parábola y habla de la sencillez, de la humildad, de lo pequeñito que puede llegar a ser muy grande, ¿no? Y eso se contrapone con la primera lectura, tomada del libro del profeta Jeremías. Allí en cambio se nos habla de otro elemento, un elemento en cambio muy llamativo, muy valioso, muy costoso, ¿no? Y se habla de este cinturón de lino. El lino es algo muy caro, ¿no? Y servía sobre todo en este tiempo para el trabajo, es decir, para tener dinero, ¿no? Servía para el encuentro con los demás. Si yo iba a encontrarme con una persona importante, entonces me vestía con el cinturón. Es decir, que requiere también cierta formalidad que me lleva a relacionarme con los demás. Trabajo, encuentro y también este cinturón servía para la lucha, para la guerra, ¿no? Es decir, si yo quiero tener una victoria, entonces tengo que estar bien preparado. El profeta Jeremías, guiado e inspirado por Dios, toma estos elementos, este lugar donde está esta agua, mete allí el cinturón y sabemos que luego se pudre, ¿no? El mensaje directo es aquellos que se creen demasiado grandes, ¿no? Que se han llegado a comprenderse o a saberse delante de Dios también muy grandes, ¿no? Porque claro, un hombre creyente, ya que eso está dirigido para personas creyentes, ¿no? Un hombre creyente dice, Dios es grande, ¿no? Pero no solamente esto hay que decir, sino que si no se entiende bien esto, uno puede llegar a pensar, Dios es grande, pero yo también, ¿no? Dios es grande, valioso, pero yo también soy muy valioso, ¿no? En el sentido en el que nos muestra hoy el profeta Jeremías, llega a decir, si bien es cierto, ese cinturón tenía que ceñir de alguna manera a Dios, tenía que abrazar a Dios, ¿no? Pero lo que hizo ese cinturón más bien es decir, yo sirvo por mí mismo, ¿no? Yo solito, ¿no? Y es lo que hizo el pueblo de Israel. Si hablamos en cuanto al dinero, en cuanto a la guerra y a las relaciones, pues el pueblo se prostituyó para tener dinero. El pueblo se prostituyó, es decir, tuvo otras relaciones con otros dioses, ¿no? Y además, en cuanto a la guerra, como hemos visto en las lecturas anteriores, sobre todo del profeta Isaías, ¿no? Ese pueblo también dijo, bueno, yo me hago aliado de Egipto o de Asiria, ¿no? Y comenzó también a decir, si en el trabajo, en la guerra, si en el encuentro, Dios es grande, pero a veces no me sirve mucho, entonces yo soy capaz de decidir lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces, aquí misteriosamente se va entreviendo esas palabras que luego la Santísima Virgen dirá, ¿no? Los grandes, los que se creen demasiado grandes, van a ser humillados, ¿no? Y entonces, este pueblo, dice el profeta, va a ser tocado por fin en su soberbia para que reaccione, ¿no? Por otro lado, el Evangelio, como decía, en cambio nos muestra a Jesús que desde la pequeñez, desde la humildad,
es cuando uno puede ser grande. Y grande no porque, o sea, yo digo, tengo un plan, yo quiero ser grande. Y como Jesús dice que hay que ser pequeño, entonces me voy a hacer como pequeño para ser grande. Ese no es el sentido, ¿no? No es como decir, yo quisiera llegar a esta meta, es muy ambiciosa, ¿no? No me importa cuál medio usar. Si me dicen que tengo que ir por la puerta pequeña, por la puerta de atrás, por el camino estrecho, por el camino de espinas, con tal de llegar y alcanzar eso grandote, quizá allí también hay una falsa intención, ¿no? No hay una recta intención. Entonces, más bien, no es tanto, ¿no? No es tanto mirar como el efecto, porque estaríamos mirando algo exterior a nosotros, ¿no? Sino más bien intentar mirarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos, no? El padre Scupoli, siempre lo menciono porque me ha impactado mucho. Él decía en este libro del combate espiritual que el primer paso para un camino real de fe necesita la desconfianza de uno mismo. Sin eso no hay nada, porque sin esto no hay humildad. Y sin humildad no hay oración. Todo eso de allí, la oración se vuelve sencillamente como una tapadera del pecado, ¿no? Es como un maquillaje de piedad que en realidad está como cubriendo o tapando toda una cloaca, ¿no? Y allí se mueven seres repugnantes, ¿no? Y eso es el pecado, ¿no? En consecuencia, Jesús más bien nos invita a no tanto como mirar hacia allá, sino más bien hacia uno mismo, ¿no? Es la imagen de los monjes, ¿no? Esta comunidad, nosotros que tenemos este carisma contemplativo, es no tanto como salir de nosotros, sino con esa mirada un poco baja, ¿no? Intentar penetrar en uno mismo para conocerse, ¿no? Y en la medida que uno se conoce, también conoce a Dios. En la medida que conoce a Dios, se conoce a sí mismo. Y Jesús entonces enseña este granito, ¿no? Pequeñito, es capaz de llegar a ser luego muy, muy grande. Este poquito de levadura es capaz de contagiar a toda esta masa, ¿no? Hay muchas interpretaciones de los padres de la iglesia en relación a esto, y yo solamente quiero proponerles una de ellas. Y decía, ¿no? Voy a proponerles dos, que son muy interesantes, ¿no? Y decía lo siguiente, San Rábano y también otro padre que ahora no recuerdo el nombre, decían, este poquito de levadura, en esta primera interpretación es el amor, ¿no? Un amor humilde, sencillo. Y decía él que estos otras tres porciones de harina, en cambio, corresponden a los profetas, a la ley y al evangelio, ¿no? Es decir, que es toda la palabra de Dios. Y decía él que solamente se puede acoger la palabra de Dios, hacer la vida realmente en nosotros, si lo hacemos con amor y si es que lo hacemos desde la humildad, ¿no? O si no, el evangelio siempre va a resultar muy, muy pesado, como una carga demasiado impuesta y que a veces creo que Dios no me entiende. A veces inclusive llego a pensar que Dios está en contra de mi felicidad, porque yo tengo un camino por ahí que se ve que es bueno, que es bonito, que me hace sentir bien, pero viene el mandamiento, viene la ley, viene el profeta a gritarme, viene el evangelio a decirme, no, la humildad, no, pequeños, no, el servicio, ¿no? Y entonces eso como que repugna a mi yo personal, ¿no? Y la otra interpretación es, en cambio, que este poquito de levadura es el mismo Cristo, ¿no? Y estas otras tres porciones de harina corresponden a nuestro ser. Decía este padre que corresponde justamente a nuestro ser pasional, a nuestro ser racional y también a la concupiscencia. Razón, pasión y concupiscencia. Y decía que justamente estas tres cosas están tocadas por el pecado. Y por eso es que no podemos pensar bien, razonar bien, ¿no? Por eso es que las pasiones nuestras nos dominan. Y la ira alocada y tan efervescente, caliente, nos lleva a cometer cosas que no deberíamos, ¿no? El celo, el afecto desordenado, ¿no?
Y por otro lado también la concupiscencia, que es como esta inclinación hacia el mal. Cuando llega Cristo, el chiquito, Cristo el pobre, Cristo el que nació en un pesebre, Cristo el que murió en una cruz, el pobre Cristo, cuando llega a Él, entonces a nuestro ser que está tan desordenado, comienza a contagiarlo. Pero miren qué bonito, llega desde lo más pequeño. Es una palabra que hoy día se ha leído, una palabra que hemos escuchado y que uno puede decir, ya la he escuchado quizá unas 100 veces. Esto hoy día no va a cambiar mi vida, uno puede pensar. Solamente es un evangelio. Esto hoy día no va a tener gran impacto en mi vida. Va a pasar como una misa más y mañana tendremos otra más. Y así pasará la vida hasta que esté viejo y tenga que morir, ¿no? Pero, ¿acaso no será que estamos todavía pensando que soy un cinturón demasiado grande, demasiado fino, ¿no? Y no más bien como tumbar esa soberbia y decir, ¿por qué no le doy otra vez una humilde, nueva oportunidad a la palabra, a Cristo, ¿no? Y que me diga otra vez, así, sencillito, ¿no? Si quieres realmente ser perfecto, entonces anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, por ejemplo, ¿no? Y que esa palabra me toque, me envuelva, ¿no? Si Cristo pequeño, Cristo crucificado, ha conquistado los corazones de tantos seres humanos a lo largo de la historia, es porque justamente este camino pequeño es el que nos enseña nuestro Maestro. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la capacidad de reconocernos sin falsificaciones quiénes somos, para determinar que delante de Dios somos tan chiquitos, estamos podridos como este cinturón, ¿no? Y que necesitamos que Él venga, nos toque con su palabra para que nos fermente, para que nos haga realmente nuevos. Y que nuestra soberbia no sea el obstáculo a esta palabra tan humilde, sencilla, tan pequeñita, que cuando realmente nos toca, entonces crece en nosotros de tal manera que nos hace lo que nosotros nunca jamás sospechamos y nos sorprendemos maravillados de esta obra, de este pequeño granito que se hizo tan grande, ¿no? A esta buena madre le pedimos esta gracia, que así sea.